Bienvenido a este módulo llamado Definición de cliente ideal. Esto te va a permitir principalmente conocer a quién debes hablarle a través de tu contenido para crear reels que realmente funcionen y conecten con esa audiencia. Entonces nos vamos a pantalla y empezamos a revisar. Lo primero que tienes que entender es que lo que tú haces a través de tus reels es generar que una persona pase de una emoción a otra o en estricto rigor que se genere una emoción. Por ende, como aquí aparece, hay una persona, por ejemplo, si tú estuvieras en el nicho de la psicología, hacer un buen reels debiese permitir a una persona entender que tiene un problema y tú, como profesional de la psicología, cómo puedes llevarlo a una posible solución. De igual manera, en el nicho, por ejemplo, de las relaciones de pareja, entender cuál es ese problema clave, a quién le hablamos, finalmente nos va a dar cómo lo podemos llevar a una posible solución. Entonces, los reels también se van a ser construidos en torno a eso. ¿Qué es importante en la identificación del público objetivo? Lo primero que vamos a hacer es aprender a identificar y definir el público objetivo de tu marca personal o, en estricto rigor, tu marca en redes sociales y comprender la importancia de dirigirse perfectamente a ese público ideal. Para esto existen diferentes herramientas como lo que son los estudios de mercado y diferentes también herramientas que están hoy disponibles en Internet para poder analizar audiencias, pero principalmente, y si tú estás empezando o tienes una pequeña audiencia, es también hacerle unas encuestas para poder conocerlos más en profundidad. Sin embargo, vamos a definir hoy día dos conceptos que son súper clave, que es principalmente el público general versus el público objetivo. Un público general, en estricto rigor, puede ser una gran masa de población y un público objetivo es un pequeño segmento de ese público, que finalmente cuando tú tienes una marca personal o quieres construir un reel ganador, lo primero que tienes que saber a quién le estás hablando y ese va a ser un público objetivo. Entonces sigamos a continuación. ¿Cómo podemos construir nosotros estos clientes ideales y avatares? Lo que vamos a hacer nosotros primero es crear este buyer persona. Es una representación gráfica de una persona como que nosotros la tuviésemos delante y le vamos a estar entregando el contenido, ¿ya? Entonces, ¿qué es un cliente ideal? Es una representación semificticia de tu cliente perfecto basado en datos reales y algunas suposiciones como la demografía, comportamiento, motivaciones y metas. Porque si tú sabes en estricto rigor a quién le estás hablando, el contenido que tú generes a través de un reel va a conectar con esa persona, se va a quedar viéndolo y te va a generar mayor tracción en redes sociales. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es la creación de un avatar, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos esto? Lo vamos a hacer obviamente, puede ser a través de encuestas y también analizando a la competencia. Entonces, ¿por qué es fundamental esto? Porque esto nos va a permitir tomar decisiones claves para la creación del contenido. Cada pieza de contenido debiese diseñarse pensando en este cliente ideal que tú construyes, desde un blog hasta una publicación en tus redes sociales como lo es un reel, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tu cliente ideal es un joven emprendedor, los temas sobre innovación y casos de estudio de startup pueden ser sumamente relevantes. ¿Ya? Entonces, esto nos va a permitir principalmente definir cosas como la interacción, las motivaciones de estas personas y cómo esto va, obviamente, a hacer generar que tu audiencia resuene. Entonces, definamos juntos en esta parte a quién nos vamos a dirigir, qué vamos a compartir, cuál es el factor que nos hace diferente al resto, porque si hacemos un contenido que están haciendo todos, principalmente vamos a ser uno más y no vamos a tener una marca personal real. ¿Y qué le puedo prometer? Si ustedes estuvieron en el módulo de la creación de la promesa, ya pueden saber cuál es su promesa, por ende saben qué podemos prometer a través de un video y cuál es mi propuesta. Así que vamos a ver algunos ejemplos de diferentes nichos de mercado para que tú puedas también entenderlo si estás iniciando en este mundo de la creación de Reels. Por ejemplo, en el nicho del bienestar y la salud, nosotros hemos creado un perfil ficticio en torno a diferentes estadísticas, a diferentes preguntas o conociendo también cómo lo están haciendo otros creadores de contenido. Y hemos creado una persona ficticia, como lo dijimos inicialmente, que es Laura. Laura es una entusiasta del bienestar que ficticiamente tiene 28 años, ficticiamente trabaja, por ejemplo, en el marketing digital y trabaja desde su casa y está muy interesada en el yoga, la meditación, la cocina saludable y el autocuidado. ¿Cómo se comporta Laura en redes sociales? Busca contenido que le inspira a llevar una vida más saludable y equilibrada,
Prefiere reels cortos y motivadores sobre rutinas de ejercicio, recetas saludables rápidas y consejos de mindfulness. El objetivo de ella es mejorar su bienestar físico y mental a través de prácticas sostenibles y accesibles. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Si tú ya tienes una representación gráfica de esa persona a quien le quieres hablar, todo el contenido va a estar enfocado en esa persona. Tú puedes tener uno, dos o tres clientes ideales, pero la idea es que tengas un abanico de personas que no sea tantas para que esas personas se sientan identificadas cuando tú crees un reel que en estricto rigor va a estar pensado en esa persona. Por ejemplo, ahora yo pudiese hacer un reel teniendo esta imagen ficticia, ¿cierto?, de esta persona que es Laura, un Reels pensando en sus motivaciones. ¿Cuáles eran sus motivaciones? Trabajar desde casa, ¿cierto? Tener una vida más saludable y equilibrada, por ende, una dieta que esté enfocada en ese contenido sería mucho más útil y ella se quedaría viendo ese video. Vamos a verlo con un segundo ejemplo. Sobre el nicho de viajes, aventuras, por ejemplo, Sofía, le hemos puesto en este caso a la viajera aventurera, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos en el nicho de trabajando, creando nuestra marca personal en el nicho de viajes y aventuras, acá tenemos una imagen ficticia de Sofía, ¿cierto? Con una cámara fotográfica. Hemos dicho que tiene 32 años, que su ocupación es una fotógrafa freelance y blogger de viajes. Sus intereses son explorar culturas exóticas, el senderismo, la fotografía de paisaje y vivir de manera sostenible. ¿Cuál es su comportamiento en redes sociales? Sofía está en búsqueda de inspiración para sus próximas aventuras. Prefiere reels que muestren destinos únicos. Por ende, si tú estás haciendo contenido de viaje, pudieses hacer un contenido diferente, en una cascada o en diferentes cosas que a ella le llamen la atención y ese video resonaría en ella. Está obviamente abierta a recibir consejos de viajes, por ende, si tú estás en el nicho de los viajes, sería sumamente útil en un Reels hacer una ruta que le ayude a Sofía, en este caso, a poder tomar un viaje o poder quedarse viendo ese video. Y su objetivo es explorar el mundo. Por ende, toda tu comunicación debe estar enfocada en eso. ¿Cómo hago que Sofía conozca el mundo a través de mis videos? Con esto, obviamente, ella quiere compartir su experiencia, inspirar a otros a compartir sus propias aventuras. Así que, si te diste cuenta, la creación del cliente ideal o de tu avatar te va a permitir a ti tener una comunicación mucho más fluida y cuando tú hagas tu primer reel de Ska a través de este método, con todas las técnicas que te va a enseñar Givenson más adelante, vas a saber a quién le estás hablando porque tú ya previamente has definido. Entonces, para esto uno se hace preguntas clave, ¿ya? ¿Cuáles son estas preguntas claves que tú tienes que desarrollar? ¿Qué contenido podría cubrir las necesidades de mi cliente ideal? Por ejemplo, si estoy en el segmento que hablamos de la nutrición, de la salud, ¿cuál es el contenido que puede cubrir esa necesidad? Haz un listado con todo ese contenido que tú crees que puede cubrir. ¿Qué elijo yo? ¿Qué me gusta a mí? ¿Con qué conecto? ¿Y cómo esa persona también se puede sentir identificada? ¿Qué contenido resonaría principalmente con ellos si escuchan mi mensaje? Y, por ejemplo, también puedes sumar otro tipo de cosas. ¿Qué les vas a regalar? Por ejemplo, en un video Reels, puedes conectar con ellos a través de un regalo, una promoción. Esto es súper importante para que tú lo tengas claro. A continuación te voy a dejar un listado de preguntas que no las vamos a leer en este módulo, pero sí van a estar en un documento PDF que puedes descargar de esta clase para que tú puedas crear tu propio cliente ideal. Hoy en día, además, las herramientas digitales como lo son ChatGPT o diferente inteligencia artificial te van a ayudar un montón para que tú puedas conectar con ese cliente ideal y construirlo. Entonces, toma estas preguntas, puedes montarlas, por ejemplo, en ChatGPT, que es inteligencia artificial, decirle, yo me dedico al nicho, por ejemplo, de la nutrición, de la salud infantil, de la entretención o diferentes segmentos, y esto después tú le copias estas preguntas y te va a crear ese cliente ideal o avatar. Así que con esto terminamos la clase del módulo de cliente ideal y nos vemos en la próxima clase.